imagino, por lo que se puede vislumbrar, que decretos similares o disposiciones similares van a ir apareciendo en las distintas ciudades y provincias, así que creo que es un tema que de alguna manera nos compete y nos interesa a todos tratar de dilucidar, ¿no? Sí, tal cual, incluso para ir ganando tiempo en lo que va a ser el futuro. Doctora, ¿desde dónde podemos arrancar este análisis, sobre todo pensando que estamos hablando de un contexto de una emergencia sanitaria global y donde se busca de alguna forma salir? Porque muchos hacemos, y mucha gente hace esa interpretación, es decir, bueno, tenemos que salir de esto y las vacunas son una gran herramienta. Pero, ¿cómo lo analizamos a esto? Sí, por un lado, esto es cierto, hay una declaración de pandemia por parte de la OMS, ha habido una búsqueda casi desesperada de las vacunas, pensando que la aparición de la posibilidad de inmunizar masivamente a la población iba a tener rápidamente un efecto que permitiera la vuelta a la normalidad o encaminarse hacia una nueva normalidad para nuestras sociedades, en lo que tiene que ver con la posibilidad de circular y evitar medidas más restrictivas como el aislamiento, las cuarentenas, etcétera, y evitar muertes de más personas, eso está claro, pero a mí me parece que en particular disposiciones como esta que se ha adoptado en la provincia de Jujuy, o que ha anunciado el gobernador, tienen implicancias desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético bastante complicadas, justamente por esta celeridad a la que estamos haciendo referencia. ¿Qué quiero decir? Que las vacunas que están hoy, a fecha de hoy, en el mercado, y esto puede cambiar más adelante, pero por lo menos hoy es así, están siendo comercializadas y están siendo aplicadas a las poblaciones en virtud de una autorización de emergencia, es decir, atento a la situación pandémica. Los procesos habituales de investigación de las vacunas no han todavía llegado a su fin, con lo cual no hay una licencia definitiva, sino que se han otorgado estas autorizaciones de emergencia para permitir el inicio de la vacunación. Desde este punto de vista, a mí me parece, por lo menos conflictivo, que las autoridades públicas obliguen o impongan la obligatoriedad a los empleados públicos o a quien fuera, a cualquier ciudadano, teniendo en cuenta que no está todavía debidamente garantizada la seguridad y eficacia de estas vacunas de manera completa por no existir la aprobación definitiva. No sé si me explico. Sí, le entiendo. Será la situación cuando se aprueben. Por el momento yo lo veo difícil de sostener, por lo menos si hubiese un planteo judicial sobre esto, supongamos que hay personas que estén disconformes o que opten por el momento por no vacunarse, teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, y que no se les permita ingresar a sus trabajos o cosas por el estilo. A mí me parece que en la situación de hoy, donde no hay la aprobación definitiva de las vacunas, creo que podría ser viable un planteo judicial en este sentido, ¿no? Por supuesto, pero en este contexto de la pandemia, en varias ocasiones hemos visto que derechos que están o que se consideran fundamentales, inclusive se han podido ver restringidos o de alguna forma alterados por la cuestión de la excepcionalidad en la que nos encontramos, ¿no? Un estado atípico de una pandemia que, por ejemplo, el hecho de que yo pueda circular libremente por mi ciudad a determinada hora, en este contexto de la pandemia, se pudo restringir debido a una situación de salud pública y, bueno, eso ha quedado más que claro que estaba correcto encararlo de esta forma. ¿Se podría hacer esta interpretación acá? Sí, digamos, la situación es muy similar. Con respecto a la restricción de cualquier derecho reconocido a las personas en virtud de la pandemia, hay que decir que estas medidas restrictivas, que como vos bien decís, se adoptan en virtud de una situación excepcional y de fuerza mayor, son medidas también, o son restricciones a las libertades individuales también, que se toman con carácter excepcional por un periodo de tiempo limitado y que deben guardar estricta proporcionalidad entre el objetivo que se persigue
y la medida que se toma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien todos como sociedad estamos admitiendo que resulta necesario en este contexto de pandemia tomar determinadas medidas que impiden o que restringen libertades individuales, como pueden ser la que mencionas de circular libremente, como puede ser la libertad de reunión, como puede ser, y de hecho ocurre también, la libertad de trabajar, se trata de medidas que siempre deben estar sujetas a revisión por la excepcionalidad que implican, por la restricción de derechos que implican y por la proporcionalidad que deben guardar. Ahora, cuando este tipo de medidas inciden sobre el propio cuerpo del ser humano, que es inviolable, y se pretende obligar a una persona a colocarse una vacuna que no está todavía debidamente aprobada, cree que debería ser inclusive un poco más prudente, porque estamos de avanzar de forma compulsiva sobre el propio cuerpo de la persona humana, y esto es todavía mucho más grave, me parece a mí. Bien. Y supongamos, ¿no?, que, bueno, lo que pasa es que esto viene de lo que pasó en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos, que esos gobiernos dijeron, bueno, el que quiera ir a un bar va a tener que presentar en la puerta del bar un carnet de vacuna o un test de COVID-19 negativo, ¿no? Y eso, bueno, esa discusión llegó a la Argentina y ahora vemos que se instaló también en la provincia de Jujuy. Por ejemplo, tal vez no pensar en la obligatoriedad para un empleado público, que además va a tener una repercusión en su salario si es que decide no vacunarse y decide sostener esto por más que se lo sancione. Pero en esto de restricciones, o podría ser, o es tal vez un poco más, se encuadra más dentro del derecho hoy en día. Si el gobierno, por ejemplo, dijese, bueno, para que uno pueda participar de un evento masivo, tiene que presentar carnet de vacunación, ese aspecto es tal vez menos complejo que el de la obligatoriedad para asistir a trabajar. Y probablemente, pero no deja de ser una restricción que, te repito, atento al estado actual de las cuestiones, siendo que las vacunas no están adecuadamente probadas en cuanto a seguridad y eficacia, me parece a mí que sería prudente por parte de las autoridades por el momento no implementar este tipo de medidas, ¿no es cierto? Uh-huh. Por otra parte, la ley de vacunación argentina, que fue aprobada a finales de 2018 o principios de 2019, sí, y modificó nuestra vieja ley de vacunación, ya previó, creo que es el artículo 7 de la ley, donde se establece que las vacunas del calendario oficial de vacunación o aquellas que fuese necesario aplicar por una situación de emergencia epidemiológica, como es claramente la presente, son obligatorias, y estableció una serie de sanciones para aquellos que no se las apliquen. Por ejemplo, estableció que para tramitar licencia de conducir, para renovar el pasaporte, para renovar el documento nacional de identidad, para los exámenes preocupacionales, para poder sacar un turno para casarse, por ejemplo, y podía exigirse o debía presentarse el certificado de vacunación. Esto fue una novedad que trajo la sanción de la ley y que en ese momento pasó, no sé si decir desapercibida, pero no se le prestó tanta importancia como la que ahora le podemos atribuir con el diario del lunes, teniendo en cuenta la aparición de esta pandemia por COVID-19, ¿no? Pero, digo, hay una ley que prevé la posibilidad de sancionar o de exigir el certificado de vacunación para muchas cuestiones que hacen a la vida civil. Lo que yo opino es que esa ley resulta aplicable en tanto y en cuanto la vacuna de que se trate sea una vacuna que cuente con todas las garantías de seguridad y eficacia, que solo otorga una aprobación definitiva y no una aprobación de uso de emergencia. Tal cual, ¿no? Lo cual significaría que la ANMAT tendría que emitir un nuevo documento y con el aval, por supuesto, de toda la evidencia que se necesita que los laboratorios o el fabricante deba presentar ante la autoridad regulatoria. Exacto, que todavía no la hay por
por el hecho de que las fases correspondientes no han terminado aún. La mayoría de las vacunas o de los protocolos de investigación de las vacunas están en estos momentos transitando la fase 3. Sí. Y por una cuestión de tiempos y de premura con que se realizó todo, esa fase no ha terminado aún. Por eso ninguna vacuna tiene todavía una autorización de uso definitiva. No la dio la FDA, no se dio en Europa y no se dio, lógicamente, tampoco aquí en la Argentina, porque para eso hay que aguardar los resultados de la fase 3. Uh-huh. Después de ese momento, digamos, en el momento que haya la aprobación definitiva de la que estamos hablando, ahí quizás sí podría considerarse más acertado la aplicación de este tipo de decretos como el que se va a sancionar o se sancionó, no lo sé, en Jujuy, y de disposiciones por el estilo. A mí me parece que por el momento es imprudente, nos pone en un dilema ético y en un dilema legal.